¿sí? Aquí tenemos una que dice, desde su experiencia, ¿qué es ser peruano o peruana? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre nación y Estado? Justifican su respuesta. ¿Y qué instituciones del Estado reconocen en su comunidad? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Les parece que cumplen adecuadamente sus funciones y por qué? ¿Sí? Entonces recuerden que vamos a responder estas preguntas después de analizar el texto que tenemos acá y en el anexo 1. El texto se encuentra en el anexo 1. Abrimos el texto del anexo 1 y aquí encontramos cómo se expresa la peruanidad. Y esto tiene que ver con la relación de la primera pregunta, que era cómo manifestamos nuestro amor por el Perú, ¿verdad? ¿Crees que de qué forma podemos manifestar y cómo? Lo explicamos y participamos. Y acá pues tenemos que se expresa la peruanidad, nos dice que a través de nosotros de tener algunas características que nos permitan resaltar nuestra identidad a través de elementos visuales o auditivos. ¿Recuerdan qué era la identidad, jóvenes? ¿Qué era tener identidad? Hicimos una clase en hablamos de identidad. ¿Recuerdan qué era la identidad? Participación. Escucho sus participaciones, jóvenes, hasta acá. Participaciones voluntarias. Recuerden siempre participar y escribir en el chat. Comentamos y escribimos, ¿sí? ¿Alguien quiere participar hasta acá? ¿Qué era identidad? Tener identidad nacional, identidad familiar, identidad propia. ¿Recuerdan qué era identidad? ¿Alguien quiere participar hasta acá? Identidad es lo que somos nosotros. Lo que somos nosotros, ¿en base a qué? ¿En base a qué? A nuestro entorno en el que vivimos, ¿verdad? Desde el momento que hemos nacido, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a formar, ¿qué? Nuestra identidad. Recuerden que las personas que tienen su identidad alta son personas que aprenden a desarrollarse inteligentemente en grupos y van siempre a buscar personas que aprendan a valorar su identidad. No pasa esto mismo con aquellas personas que tienen una identidad baja, que normalmente no valoran la cultura. ¿Por qué? Porque van a buscar asociarse con personas que también hacen lo mismo. Pero las personas que aprenden a tener su identidad, el amor por los símbolos patrios, el amor por nuestra sociedad, nuestras culturas, entonces van a buscar relacionarse con personas que también valoran esa misma identidad que tienen. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? De que sean personas que se rodeen con personas sin más, en este caso, que tengan esas mismas características, ¿sí? Para que no, de forma inteligente, no sean discriminados en ese proceso, pues. Eso es parte de nuestro proceso de desarrollo, de conformar grupos sociales en los cuales nos vamos desarrollando. Algunas personas, por un tema de ignorancia, puede ser de que no conozcan este proceso y buscan relacionarse con tal vez aquellas personas que se burlan y discriminan, pero esto es parte de un proceso de educación y socialización, jóvenes, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros podemos, también nos vamos a mantener en este grupo también tal vez porque no entendemos el proceso de desarrollo. Ustedes están llevando la clase acá de aprender a valorar nuestra identidad, ¿sí? Entonces, comenzamos a entender esto. Vamos, entonces voy a seguir compartiendo la pantalla hasta acá. Recuerden poner si participaron, su participación y qué fue lo que dijeron respecto a la identidad. Yo participé, profesor. Bien, pones tu nombre, claro, tu nombre y qué es lo que pusiste de respecto a la identidad. El resto que no tiene también puede poner también en el chat respecto a lo que hemos comentado ahora. Por eso he hecho una pausa, ¿sí, jóvenes? Por eso es una pausa para que participen. Hay diferentes formas de participar a través de estos medios que tenemos de tecnología, utilizando el chat, hablándolo. Tenemos muchas maneras de participar, jóvenes, ¿sí? Y hay que aprovechar estas herramientas pues, que nos permiten participar de esta clase. Bien. Luego de que entendemos que hay signos o características visuales y auditivas, entonces tenemos acá entre estos 3 símbolos que nos caracterizan a nivel nacional. ¿Y cuáles son? La bandera del Perú, el escudo nacional y el himno nacional. Muy bien, estos 3 son los símbolos que nos caracterizan. Y como ven, son auditivos y visuales. El himno es auditivo, ¿verdad? El himno nacional. Y la bandera y nuestra... Es visual. Es visual. Y el escudo. Muy bien, estos son visuales. Entonces, hasta acá podemos entender cómo nosotros expresamos nuestra peruanidad. Expresamos a través de estas características que nos identifican, jóvenes, ¿sí? A tener nuestra identidad alta, pues. Y en esto, pues, estas formas, pues, son los que nos hacen, dicen, un país, al expresar nuestra identidad como miembros de un país soberano, nos hacen, pues, y estos símbolos están expresados desde el inicio de nuestra república, jóvenes, ¿sí? Muy bien.
Acá, por ejemplo, dice, ¿sabías? Una actividad usual de las marchas de protesta civil en el Perú es el ritual de lavar la bandera nacional. ¿Por qué lavan la bandera? Es un símbolo en realidad, es una representación que está sucia, hay un problema, que tenemos corrupción, entonces se manifiestan el conjunto de ciudadanos que reclaman o protestan lavando la bandera. Es una simbología, ¿sí? Una simbología de protesta. ¿Bien? ¿Cómo expresar? Entonces, por una muestra de que la peruanidad está manchada, tal vez, ¿no? Entonces, estos grupos de organización ciudadanos manifiestan así. Luego tenemos acá un texto en la que nos dice, ¿qué es ser peruano, jóvenes? Pero estas son experiencias, de ejemplos de personas que están contando qué es su experiencia de cómo ser peruano. Y lo vamos a leer algunas, ¿eh? ¿Alguien quiere leerla? Porque puede leerla también, no hay ningún problema. Estamos interactuando todos a través de este. ¿Puede leerla alguien que quiera participar? Recuerden primero levantar la mano en pantalla, ¿sí? Ahí está, profesor. A ver, veamos. Ya, Nicolás lees el primero, César el segundo, Jorge el tercero, bien, y Juan Diego el cuarto. Bien, así entonces participamos. Muy bien. Muy bien, el primero es, vemos un hombre deportista de 25 años, lean esa parte. El primero que le dije, lee esa parte. Ser deportista peruano consiste en esforzarse cada día para ser mejor. Sabes que tu país no es de los primeros en deportes. Eso te incentiva a que esfuerces más para demostrar que aquí puede haber buenos deportistas, a pesar de que tiene poco apoyo económico. Muy bien, felicitaciones. Continuamos con el segundo, que vemos acá una mujer comerciante de 35 años. Lee el segundo alumno que le dije, ¿sí? Ser comerciante peruana para mí significa levantarse de madrugada para buscar los mejores productos y atender con amabilidad a mis caseros y caseras. Por mis manos pasa el trabajo de muchos agricultores hacia familias. El trabajo diario puede durar más de 12 horas, pero siempre me levanta el ánimo ver a mis clientes contentos y que vuelvan otra vez. Muy bien, gracias por tu participación. Leemos el tercero que le indiqué. Lee el tercero el texto que tenemos, mujer médica de 40 años. Tercer alumno que le indiqué, que levantó la mano para participar. Profesora, ¿quién les indicó? A mí se me fue el internet. Apreciado le Sí, tocó. levantaron la mano ahí 4 alumnos que iban a participar leyendo. Yo, profesor. Mujer médica. Ella es reina, profesor. Está hablando. Habían Está 4. leando. Pausa. Habían 4. 2 ya leyeron, faltan 2 de sus compañeros que levantaron la mano. El Profesor, estaba leyendo. Estaba leyendo el tercero. Bien, continúa, disculpa la interrupción. Mujer médica, 40 años. Ser una médica peruana implica tener paciencia para tratar a todas y a todos por igual. Transmitir calma y tranquilidad a las y los pacientes que se encuentran en una situación de emergencia. Organizar bien los pocos recursos que existen para apoyar a las personas que están en condiciones de pobreza. Bien, excelente. Gracias por tu participación. Continuamos con el cuarto, es la cuarta experiencia que vemos de cómo ser peruano. Hombre agricultor de los Andes peruanos, 50 años. Ser agricultor de los Andes peruanos es vivir de la tierra. Es necesario aprender a colaborar y cuidar lo que tienes. A veces las parcelas nos quedan muy lejos o tenemos que atender primero a otras. Entonces nos organizamos con la familia y los vecinos para que unos trabajen las parcelas que están más altas y los otros las que están más bajas. Muy bien. Hasta acá vamos a analizar estas experiencias de cómo se compara sus testimonios de estas personas de ser peruanas o peruanos y que les identifican semejanzas y diferencias. Como ven, no todos son iguales, ¿verdad? Algunos son profesionales, otros son comerciantes, otros son deportistas, entonces, y otras son agricultores que se desempeñan en el trabajo del campo, ¿verdad? Entonces, vemos, pero ¿qué les identifica a todos? El amor por su patria, ¿verdad? Por ser peruano. El amor al Perú. Por el amor al Perú, por eso hacen sus funciones y lo hacen con amor, dicen todos ellos. No importa, uno dice, pero yo en mi país no hay mucho incentivo para el deporte, pero lo hago y participo y entreno. Y la comerciante también dice, no, me levanto temprano y me voy y me da gusto atender a mis clientes, ¿verdad? Una comerciante peruana, ¿no? Entonces, esas son diferencias que tenemos todos. No todos hacemos tenemos las mismas funciones dentro de nuestro estado.
pero hay muchas personas que lo hacen. Y el agricultor, por ejemplo, tiene 50 años, pero dice que lo hace también se organiza con su familia y sus vecinos para que unos trabajen las parcelas y den frutos, dice. Y esto lo hace como un agricultor peruano en los Andes, dice, para trabajar la tierra. Su característica, el trabajo, une el trabajo, ¿verdad? Para trabajar por toda la ciudadanía, los ciudadanos que estamos dentro de nuestra sociedad. Y la doctora, la médica, por ejemplo, ¿cómo expresa, no? Que tiene también, transmite con calma, con tranquilidad, y cómo atiende a las personas peruanas, ¿no? Y en este caso habla de personas que se encuentran en condiciones de pobreza que trabaja ella. Y así, cada uno cumple un rol fundamental dentro de nuestro país. ¿Sí? ¿Con tu nombre cuál es? Profesor, no participó nada más, le dijo que mire el chat. Ah, bien, veo el chat entonces. Vamos a ver el chat, a ver su compañero que nos está diciendo para verificar el chat. Vamos a verificar el chat, a ver las participaciones de sus compañeros. Hay 31 participaciones porque han participado algunos ya. Y como ustedes ven, esta clase es más interactiva. No participan la mayoría, tan que escriben V, carita feliz. Sí, jóvenes, recuerden que el chat de que tenemos ahora en la clase es para participar, pero no es para estar haciendo otros tipos de juegos, ¿sí, jóvenes? Eso sí, también, si es que alguno de ustedes ha participado y está haciendo eso, pues simplemente Yo le he baja los puntos de su participado participación, ¿sí? y borraron y se pusieron a escribir. Bien, jóvenes. Entonces, Profesor, de todas maneras voy a ¿es obligatorio tener la cámara prendida? a utilizar esto. Y la cámara también tiene que estar encendida cuando hago Sí, las pausas profesor, para las cámaras participar. tienen que estar encendidas. Sí, las cámaras tienen que estar encendidas para participar cuando nosotros hacemos este trabajo, jóvenes. Bien, pasamos a la segunda parte, después de haber aclarado las características que tenemos de semejanza de ser peruano o peruana dentro de nuestro territorio nacional. Y acá tenemos partes de qué nos hacen, algunos elementos de nuestra identidad nacional, vamos a reconocer. Estos elementos que nos ayudan a reforzar nuestra identidad, tenemos al Estado, qué es el Estado, qué es la nación y qué es la patria. Acá vamos a encontrar, nosotros normalmente no sabemos diferenciar esto, la mayoría no sabe diferenciar qué es Estado peruano, qué es nación peruana y qué es patria peruana, no saben. Pero vamos a poder identificar acá porque tenemos las definiciones. Patria, ¿qué significa con patria? Patria se refiere al país de nacimiento o a la tierra adoptiva a la que una persona se siente ligada por razones afectivas, culturales e históricas. Entonces, todo aquel acontecimiento en que ustedes han crecido dentro del Perú, y por ejemplo, el hecho de participar del concurso de la marinera en la ciudad de Trujillo, o a nivel nacional, por ejemplo, de concursos nacionales que tenemos también respecto a nuestra identidad, nuestra cultura que se realizan, nos ayuda a entender como sentimiento el amor a nuestra patria. Entonces, cuando ustedes vean a una persona que dice, a mí me da orgullo ser peruano porque en el Perú tenemos el ceviche, tenemos las danzas típicas de nuestra cultura, de nuestras costas, sierra y selva, esta persona está demostrando un sentimiento, por lo tanto está siendo patria, ¿verdad? ¿Entendemos? Cuando ustedes manifiestan un sentimiento por el amor del Perú, ¿qué están manifestando? Un sentimiento de nuestra patria, a nuestra patria, de valor, un sentimiento patriótico, ¿verdad? De amor, de valor a nuestra sociedad peruana. Entonces estamos identificando qué es ser patriota, ¿verdad? Que es cuando hablamos de patria, entonces, de un sentimiento afectivo por nuestra sociedad, por nuestra sociedad peruana. Bien, y luego tenemos ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Y el Estado es un conjunto de instituciones y órganos de gobierno de un país soberano con una población que habita en su territorio delimitado. Entonces, el Estado son las instituciones. Recuerdan que hablamos de que el presidente representaba al Estado y era una institución porque está el presidente y su consejo de ministros. Tiene una institución que representan. Por lo tanto, es una institución el Estado. El gobierno está representado por el Estado, ¿sí? Entonces, el Estado normalmente está representado y es la representación ¿de quién? De la nación. Y acá tenemos la tercera parte, la nación. ¿Qué dice la nación? Es el conjunto de personas que habitan un territorio y comparten una misma historia, una misma cultura, una misma lengua, tradiciones, costumbres, comida, vestidos, arte. Entonces la nación engloba el patriotismo, ¿sí? El sentimiento de ser patriota de tu nación y las instituciones
se organizan en base a que esta nación, a la representación de la nación. Entonces, el Estado es la representación ya legal, instituida, organizada de forma democrática de nuestra nación, ¿sí? Entonces, un Estado puede estar formado por varias naciones, ¿verdad? Por varios tipos de grupos de personas que forman una sociedad multicultural o pluricultural, en donde se manifiestan diversidades, la diversidad cultural de nuestro país. Aquí abajo tenemos que dice, en el Perú coexisten varios grupos que tienen historias, costumbres y lenguas propias. Por ejemplo, los aguajún, los aymaras, los quechuas, los ashanincas, etc. Al considerar la variedad de grupos existentes, algunos ciudadanos, colectivos sociales y políticos plantean la posibilidad de entender al Perú como un Estado con muchas naciones. Este es un nuevo planteamiento para poder entender a nuestra sociedad que es multicultural, con una diversidad cultural muy amplia, pues. Y esto es lo que hace que el turismo sea muy interesante para las personas que llegan de afuera, el entender que hay muchas culturas que conviven dentro del Perú, ¿sí? Y por eso encontramos muchos vestigios culturales, ruinas de diferentes ancestros que hemos tenido, jóvenes, ¿sí? En el Perú. Existen diferentes estados, dice acá, por ejemplo, ¿sabías que existen diferentes estados que están conformados por varias naciones? Por ejemplo, España está conformada por Cataluña, dice, un País Vasco y Galicia. Asimismo, algunas naciones carecen de territorio propio, como sucede en los kurdos, que están repartidos entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Jóvenes, hasta acá entendemos la importancia de la identidad natural y cómo reconocemos nuestra identidad nacional. ¿Se entiende, verdad? Cómo yo a través de los símbolos patrios, a través de reconocer que hay 3 símbolos, me ayuda a reconocer, a ser patriota, ¿verdad? Cómo ser patria. Y luego de tener ese lado emocional, también me ayuda a reconocer que estamos conformados por un Estado. Y que ese Estado está conformado, ¿por qué? Por una diversidad de... ¿Una diversidad de qué? Diversidad de lenguas. De naciones. Grupos como decíamos los ashanincas, los quechuas, que se han conformado, forman parte de nuestras naciones, que algunos grupos lo identifican como una sociedad multicultural, multinacional, de muchas naciones, ¿verdad? ¿Se comprende hasta acá la importancia entonces? Sí, profesor, y como ejemplo en Estados Unidos son varios estados. Claro, en Estados Unidos hay un estado, se podría decir nacional, pero se divide en varios estados por un tema de ellos, eso es un tema de división política, jóvenes, ¿sí? Es una estructura política. Su estructura política es diferente a la peruana, por ejemplo, y están conformados por diferentes estados. Nosotros estamos conformados por departamentos, ¿verdad? Regiones. Ah, ya. ¿Sí? Ok, profesor, gracias. Ahí al hablar estamos hablando de división política ya. Y la división política forma parte del Estado. Recuerden que el Estado es la conformación de varias naciones. La nación tiene que ver con las costumbres de las personas, de los pueblos. Se necesitará tener Estado para poder tener nación. ¿Es necesario tener Estado para poder tener nación? Pregunta. No. No. ¿Por qué? Sí. ¿Pero por qué? Susténtenla, pues, susténtenla. ¿Por qué no es importante tener Estado para tener nación? Sí, es importante porque... Es importante porque... Si no tenemos un estado... Uno por uno, no. uno por uno. Levanten la mano y uno por uno participa. Yo le doy el nombre. ¿Quién levanta la mano primero? No veo la... Ah, Jorge. Jorge Preciado primero. Y el resto va poniendo la mano después de que él participe. Luego Luis Alberto. ¿Sí? Bien, Jorge Preciado. ¿Porque el Estado forma las diferentes naciones? Sí, porque el Estado forma las diferentes naciones. El Estado forma las diferentes naciones. ¿Era así o era el Estado la representación de las naciones? Ah, ya. ¿Recuerdan? ¿Cuál era primero? ¿La nación o el Estado? ¿O la patria? ¿Qué es primero? ¿La patria, el Estado o la nación? El Estado. ¿El Estado es primero? ¿O primero nación. tiene que haber Patria. un La nación. conjunto? La nación primero es, de ahí el Estado. Claro, Sí, la primero en la nación, que tienen un sentimiento patriota, ¿verdad? De valor a su grupo donde han crecido. Por eso es que puede existir en el mundo muchas naciones que no son reconocidas, ¿sí? Pero no, eso no significa que puede ser que no tengan ni territorio siquiera, pero la nación está conformada por un grupo humano de personas,
¿sí? Que pueden ir por el mundo sin un territorio. Cuando ese grupo ya tiene un territorio, ya puede conformar su Estado, ¿sí? Un Estado político con un territorio que hace las divisiones para que puedan habitar su nación. Pero puede hacer que exista dentro de un país varias naciones y algunas naciones que no son incluidas dentro de ese Estado, ¿sí? ¿Entendemos hasta ahí? Sí lo entendemos y por eso puse un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ahí hay ejemplos para identificar que hay naciones que no tienen Estado y no tienen territorio, ¿sí? ¿Se comprende? Sí. Muy bien, jóvenes. Eso es lo importante. Entonces, ¿a nosotros qué nos hace importante como nación? Nuestros sentimientos, el tema de crear, de desarrollarnos en una sociedad con muchas culturas, ¿sí? Muchos idiomas, dialectos, y esto hay que aprender a valorar. ¿Qué sucede cuando nosotros aprendemos a la importancia de la identidad nacional? ¿Qué nos ayuda a tener? Nuestra autoestima alta, jóvenes. Nuestra autoestima. Por eso cuando nosotros salimos del país, del Perú, podemos decir, en mi país existe costa, sierra, selva, ¿sí? Y podemos defender nuestra nación, nuestra identidad nos hace diferentes a ellos. Y eso es lo que valoran las personas cuando uno sale de su país. Valoran que tú sepas reconocer tu identidad, ¿sí? Lamentablemente, todavía por un tema de ignorancia, hay un tema de discriminación también. Pero esto es de acuerdo al entorno con el que tú te desarrollas. Hay de todo. No podemos nosotros, si nosotros, recuerden, aprendemos a desarrollar nuestra autoestima en base también a fortalecer nuestra identidad como peruanos, vamos a poder nosotros compartir nuestra cultura, nuestros valores patrios. Vamos a poder compartir en el lugar donde estemos. ¿Y esto qué va a ayudar? A fortalecer otra nación, como hermanos, como seres humanos, jóvenes, como seres humanos. ¿Sí? Por ejemplo, yo recuerdo cuando fui a Chile, algunos hermanos de la parroquia, porque yo he sido coordinador de una parroquia de grupos que son migrantes de diferentes lugares, en donde hicieron una elección y me nombraron coordinador para la asociación que había de hermanos cristianos dentro de la parroquia San Andrés, en Santiago de Chile. Me eligieron como uno de sus coordinadores. ¿Es verdad que por ahí hay un tren? Disculpa, ¿sí? ¿Te escucho, Elton? No te escuché muy bien, Elton. ¿Hay un tren, dices? Sí dijo, creo. Sí, se refiere a un tren. Bueno, sí, es igual que en Lima, también hay el tren para movilizarnos, ¿no? También hay trenes para movilizarnos internos. En Santiago de Chile, por ejemplo, me eligieron y me pidieron, pero usted, señor, profesor, ¿puede usted hacer pisco sour? Me dijeron. Había un bautizo de los jóvenes. Y el pisco sour es una bebida nacional, pues, que es parte de nuestra identidad. Claro, le digo, porque gracias a Dios yo sabía hacer, pero que también si no hubiera podido hacer, ¿cómo hubiera sentido? Mal, ¿no? Por eso es que hay que aprender a que uno tiene que formar identidad y aprender algo de nuestra cultura para poder compartirla en otras naciones con otros hermanos. Esto nos hace diferentes, pero a la vez nos hace ser apreciados también. ¿Sí me entienden? Es la importancia de aprender a conocer algunas cosas que nosotros tenemos para compartirlas, para que nos una y nos valoren también. Eso hace que tu autoestima se eleve, ¿entienden? Y te reúnas con personas que valoran tu identidad. Ahora sí me dejo comprender, jóvenes, por qué es importante aprender a valorar nuestra identidad nacional. Sí. Muy bien. Entonces, esto es parte de aprender a desarrollar nuestra inteligencia interpersonal, jóvenes. Si lo llevamos al plano de la psicología, la inteligencia interpersonal tiene que ver con la forma como nos socializamos de forma empática, inteligente, ¿sí? Nuestra inteligencia emocional sirve para poder relacionarnos y relacionarnos con grupos interculturales que nosotros veamos de forma inteligente, que valoran la identidad de su país y también valoran nuestra identidad. Por eso es que aquellas personas que no tienen su autoestima alta se relacionan normalmente con personas que tienen la autoestima baja y también que no aprenden a valorar su identidad. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Queda claro este tema? De la identidad Sí. y la importancia para valorar nuestro trabajo Sí, profesor. en nuestras relaciones. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí, Sí, profesor. hasta acá hemos terminado la parte de cómo reconocemos nuestra identidad nacional. ¿Sí? Cómo reconocemos nuestra identidad nacional y pues tenemos una actividad que vamos a desarrollar, vamos a ir al final aquí, que la vamos a desarrollar en casa,
Bueno, después respondemos las preguntas y también las subimos, estas preguntas que les dije, ya las podemos responder. Tenemos una tarea auténtica. Vamos a deliberar con nuestra familia sobre la importancia de reconocer nuestra identidad nacional. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Pregunta. ¿Esa tarea ya la envió o todavía va a enviarlo? Esto está subido en la plataforma Classroom, jóvenes. Todo está ¿Ya subido. lo envió? ¿Ya está? Está Era subido. para hoy. Está subido en la plataforma hasta el día jueves, me parece que le he puesto la fecha. ¿Sí? Bien. Deliberamos con nuestra familia sobre la importancia de reconocer la identidad nacional para fortalecer nuestra democracia y aprender a convivir ante estar unidos ante la amenaza del COVID-19. Claro, porque esto ayuda a que, si tú te sientes orgulloso, ayuda a elevar tus defensas, ¿sí? Y estás fortalecido para poder combatir en forma unida en la forma de nuestra identidad nacional, jóvenes, ¿sí? Por eso es que los jóvenes, muchos por la televisión aparecen cantando, cantan la música, por ejemplo, de Contigo Perú, cantan muchas canciones que expresan nuestra identidad nacional, hasta cantan el himno nacional. Eso nos ayuda a estar fuertes, unidos ante esta amenaza del COVID, jóvenes, y poder afrontar con valentía y protegidos, pues, y nos protegemos entre todos con Dios, jóvenes, ¿sí? Bien, luego de esto de acá también van a deliberar con sus familiares y escriben un texto en donde van a argumentar sus ideas respecto a la primera parte. Esta es la estructura de cómo vamos a fundamentar nuestra participación con nuestra familia. Van a escribir la estructura, van a plantear las ideas, luego los fundamentos y su conclusión. Bien, joven, eso es todo. Y al final, una metacognición que siempre, pues, para también ponerlo, son 3 preguntitas que dice, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué utilidad tiene para mi vida diaria? ¿Y cómo me he sentido durante la clase? Jóvenes, Profesor. esto es todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Profesor, una pregunta. ¿Escucho? Profesor, ¿Para cuándo es una la tarea? pregunta. ¿Para cuándo es la tarea? ¿Para hoy día o para el jueves? Está subida acá en la plataforma, jóvenes. ¿Sí? Tienen 40 minutos. Profesor, Pero yo solo estuviese en primero A y no estoy en ese grupo. No me sale esa ¿No tarea. estás en primero B, tú? No, Pero si yo estamos hago en las primero tareas. B. Tienen que A mí hacer me primero está B, como- pues. Cada uno tiene su aula. Me envía su correo por el WhatsApp para poder agregarlo. Profesor, Profesor, yo estoy en primero A. a Nicolás Gordillo le puede sacar de primero A. Sí. Lo que pasa es que no se les puede sacar, pero sí lo puedo poner en silenciador para que no esté ahí, que le lleguen los mensajes de primero A. Pero usted, Mejor Profesor, para que yo pueda ya solamente dedicarme a primero B. sí, solo en primero B. Envíeme su correo y me dice. profesor, porque yo estoy haciendo una tarea de usted que he dejado en primero A. Sí, pues, pero nosotros tenemos nuestra aula, pues. ¿No ven ustedes que estoy mostrando el aula de primero B? Este es el aula. Pero, profesor, yo no estoy en esa aula. Sí, a mí me llegó el link Entonces, del Classroom de primero A. ya, entonces ustedes por eso, ustedes por el WhatsApp escríbanme, profesor, no estoy en el aula de primero B, y mándenme el correo, mándenme su correo, mándenme su nombre completo, para agregarlos al aula de primero B. ¿Sí, jóvenes? Eso hacen cuando estén en casa. Muy bien. ¿Queda claro? Entonces ahí todo lo que tenemos que hacer y luego lo que tienen que subir de la actividad de primero B. Muy bien, jóvenes, si no hay nada más hasta acá de preguntas, ya ha quedado claro, recuerden poner presente también en la plataforma. Recuerden poner presente para saber quiénes estuvieron en Zoom conmigo ahora y luego lo voy a pasar a la lista, a mi informe que tengo que enviar a la dirección. Bien, jóvenes, y no nada más, que Dios los bendiga a todos en este trabajo de resistencia que estamos teniendo en casa, en la vida social, y espero que esta clase les haya servido para fortalecer nuestra identidad como peruanos, pues, jóvenes. Buenas tardes a todos. Profesor, ¿Sí? ¿Pregunta? Luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. en la tarea tenemos que profesor. poner solamente las preguntas. Profesor. Claro, la tarea auténtica en realidad y las preguntas que hemos hecho. Chao, profesor. Chao. Sí, manden por el correo. Profesor. Ya no. No, profesor. Bien. Chao, profe, gracias por la clase. Entrar ya no, profesor. Volvemos a entrar ya no, profesor. Ya terminamos. Ya terminé.